Buenas tardes, hermanos. Es una bendición. La gloria y la honra se la merece Dios. Tenemos visitas. Los que no me conocen, yo me llamo Ernesto. Junto con mi esposa servimos acá en la iglesia. Y los que me conocen ya saben quién soy yo. Entonces, es como tú sabes, tú tienes un primo que siempre dice, va a empezar fulanito, cuidado. Pero volvemos, hermanos, es una bendición estar acá. Es una bendición compartir la palabra de Dios. Y hoy es el Día de los Padres, ¿no? Hoy es el Día de los Padres y estaba mirando, el mensaje de hoy se denomina Consejo de un Padre, fortalece, obedece y vive la verdad. Y vamos a leer del libro Primera de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1 al 4. Pero antes de leer vamos a introducir el mensaje. Y sabemos que el matrimonio es una institución que es instruida por Dios. Dios la bendijo, dijo que se multiplicaran. ¿Recuerdan eso? Después se crea la familia, generalmente vienen los hijos. No cada vez que uno se casa tiene que tener hijos, pero el Señor dijo bien claro eso. Y después vienen los hijos, se empieza a extender la familia y ya entonces se crea una sociedad, ¿no? Pero hoy en día en este país, en Estados Unidos, estoy hablando de lo que hemos vivido acá, hay un problema con la masculinidad en este país. Y hoy es un día especial, Día de los Padres, felicidades a los padres. Y este problema le han puesto muchos nombres. Si tú miras, es una masculinidad tóxica, le dicen también la feminización de Estados Unidos, le dicen la ausencia epidémica del padre, la crisis de los niños, el fin de los hombres. Y es una cosa que hay muchas explicaciones y soluciones en competencia. Y lo que está pasando entonces es que la hombría se ha convertido como un campo de batalla en este ambiente cultural, ambiente político, ¿no? Y mientras eso se discute y se debate, lo que sucede es que esta crisis está afectando la sociedad, está afectando la familia. Y nos damos cuenta que el papel del padre en el crecimiento de los niños es muy importante. Pero imagínense, ya hoy en día se dice, ¿para qué me hace falta un hombre? Me lo han dicho a mí, no me miren así como que yo vengo de martes, Estoy empoderada, a mí no me hace falta un hombre. Yo trabajo, yo me hago mi dinero, tengo mis hijos, los mantengo. Pero hay veces que no nos damos cuenta. Cuando empezamos a actuar de esa manera, o a veces los hombres también quieren tener su vida libre y abandonan sus responsabilidades. Es de los dos lados, Y no nos damos cuenta que empiezan entonces a afectar el hogar. Hoy en día vas a ver casas que tú ves dos papás criando un niño, dos mamás criando un niño. ¿Eso lo hemos visto o no? No soy yo el único que veo aquí la noticia. También hemos visto madres solteras ocupando el rol de padre, trabajando fuerte, tratando de suplir esa necesidad a nuestros hijos, ¿no? Y estuve leyendo unas estadísticas y traje esto, y estoy leyendo acá, y dice, en Estados Unidos, 1 de cada 3 niños hispanos se cría sin padre biológico. Y según la National Fatherhood Initiative, no sé si el inglés está bien, pero ahí me corrige, porque está aquí adelante, dice que los niños que se crían sin padre, 85% de ellos tienen un desorden de conducta, 90% de ellos son los que se escapan del hogar, 75% de ellos son de los pacientes en centros de abuso de sustancias, están en droga, 80% de los niños que nacen sin padre, según las estadísticas, son los violadores sexuales, 70% son los que están en instituciones juveniles, 85% son los que están en cárceles, 92% son las mujeres que se divorcian, 71% son los que están en los desórdenes escolares, 63% de los niños que nacen sin padres son los que se suicidan, 64% de las jovencitas que nacen sin el padre o no tienen el padre al lado de ellos son las que se embarazan temprano y sin casarse. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Y nos muestra que la ausencia del padre está trayendo problemas a nuestra sociedad y eventualmente está entrando en la familia. Y como hombres o como padres, ¿qué podemos hacer nosotros? Esa es una buena pregunta que espero al fin del día vamos
a respondernos. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? La mamá está tratando de hacer lo mejor. Algunos hombres están tratando de hacer lo mejor. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice la palabra en el Salmo 27:10, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, hermano. Eso es muy importante, meditar en lo que dice la palabra. No llevarnos a la noticia, no llevarnos a lo que el mundo enseña, sino a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Filipenses 4:19, el famoso versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conformes a sus riquezas, en gloria, ¿en quién? En lo que me da el hombre de child support. Ahí dice la palabra, en gloria en Cristo Jesús. Porque a veces que nosotros, y ahora digo a las madres solteras, no entendemos que Cristo es el que suple. Y si tenemos problemas, estamos pasando por problemas, vamos a engancharnos de Cristo. Vamos a poner esa estaca en el piso y ahí nos vamos a enganchar del Señor. Y el Señor en su momento va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, con esto en mente, llegamos al Día de los Padres. ¡Wow! Famoso el Día de los Padres, Me venía una cosa que me dijeron que dicen que en México que el Día de las Madres, bien padre. Ya estaba como se ríe. Y el Día del Padre se pone bien bueno todo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reflexionar qué podemos hacer nosotros. Y hoy me gustaría aterrizar aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde David está en su lecho de muerte y ¿qué hace David? Le va a dar un consejo a su hijo. Vamos a ver qué podemos aprender de ahí, pero antes de leer la Escritura, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Señor. Gracias por mis hermanos presentes, por los que no están acá, Señor. Bendícelos, cuídelos, protéjalos, Señor. Y Padre, te pedimos que en esta tarde tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé humildad, Señor. Y que nos enseñe, Señor, para poder aplicar los principios bíblicos en nuestra vida como padre, como hombre, y en general como iglesia, Señor. Te glorificamos, toda la gloria va a ti, Señor, tú te la mereces, en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces leemos. Y dice el versículo ahí 2, 1, 4, dice que llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo en el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Entonces, cuando leemos ese versículo, me gustaría empezar, vamos a ver a David. ¿Quién era David? Y dice la palabra que David es un hombre conforme al corazón de Jehová. Y tú dirás, ¿cómo? ¿En serio? Si tú lees la palabra, ves que David ha hecho pecados, ¿no? Que David cometió adulterio, que David hasta asesinó. Pero si tú miras sus características, y aquí la tenían unos puntitos, David tenía su corazón orientado hacia Dios. Él tenía un profundo deseo de seguir la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Su fe estaba toda depositada en Dios. David amaba absolutamente la ley de Dios. Cuando David pecó, ¿qué fue lo primero que hizo David? Se arrepiente. David se arrepiente. Ahí en el Salmo 51, y lo leo, ¿qué es lo que dice David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Se da cuenta cómo se arrepiente? Reconoce su pecado y dice, y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. David reconoce su pecado, se da cuenta que ha pecado contra Dios, se arrepiente y tal vez esté sentado hoy aquí como un padre que ha fallado. Y no te sientas con esa autoridad, no, yo soy un padre acá. Y lo que te digo que uno puede hacer, puedes tomar este formato de oración y decirle a Dios que te perdones. Que el Señor te perdone.
Y si tú buscas ahí en el mismo Salmo, por el versículo 10, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Puedes usar eso y decírselo a Dios. Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿Y qué más le dice? Y renueva en mí un espíritu recto. Si te sientes hoy en una esquina o en un lugar que no te sientes que estás bien, lo primero que debes hacer, arrepentirte del pecado. Y arrepentirse es darle la vuelta y virar. Lo otro que es pedirle a Dios que te dé gracia. Orar por las personas que tú has ofendido. En muchos casos familiares, matrimonios. Decirle al Señor que prepare su corazón para cuando tú vayas a pedir perdón, encuentre gracias, a la gracia que Dios te da ante ellos. Y si no me perdonan, ¿qué le digo? Bueno, si no te perdona, tu corazón está bien ante Dios. Dice en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no te va a echar fuera. Al fin del día, Dios se va a encargar de lo demás. Él va a preparar el corazón de esas personas. Entonces, seguimos leyendo el versículo 2, ¿qué dice? Dice David, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y si miras la primera parte de ese versículo, yo sigo el camino de todos en la tierra, aquí se está refiriendo a ¿qué? Que se va a morir el hombre. El camino de la muerte es lo que está hablando David ahí. Reconoce que todos los seres humanos vamos a enfrentar la muerte. Es el destino del ser humano. Dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, y voy a ir brincando de versículo a versículo, así que si voy muy rápido, apúntalo y después lo lees. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Adán pecó, venimos descendientes de Adán, y no importa lo que tú quieras hacer, hermano, usted es un pecador. Como el ejemplo que digo siempre, hijo de perro es un perro. Y no hay ni que enseñarle a ladrar. Tú nunca has visto escuela de perros enseñando a ladrar. Ellos ladran automáticamente, igual que nosotros, pecadores desde nacimiento. Pero ¿qué dice ahí en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro. Todos van a morir, todas las personas van a morir. Y tú vas a decir, pero, oye, tú empiezas el mensaje del Día de los Padres hablando de la muerte. Oye, pero yo pensaba que era un mensaje que nos iba a dar a nosotros aliento como padre o algo. Pero hermano, es que las buenas nuevas de Jesucristo comienzan con una mala. Y la mala es que somos pecadores. Entre más rápido tú te des cuenta que este mundo no es de nosotros, más rápido se te va a encender el candil, creo yo. ¿Y qué sucede? Si tú crees en Cristo Jesús, no tienes que preocuparte por la muerte. Ahorita vamos a hablar de eso. Y de esa manera llegamos entonces a lo que dice Salomón en el verso 2, y es el primer punto de nuestra prédica. Como padres hay que esforzarse y ser valientes. El versículo 2 que te dice, esfuérzate en la segunda parte y sé hombre. David exhorta a ser fuerte y valiente, y es un llamado a asumir la responsabilidad. Hay muchos desafíos, muchas tentaciones allá afuera en este mundo. Esto no es el mundo cuando nosotros nacimos 25 años atrás, ¿no? Este mundo ha cambiado y sigue cambiando y bien rápido, Entonces, ¿qué es lo que le dice ahí? Si vamos a las Escrituras, a Josué 1:9, es el versículo de Nico, ahí tiene. Mira que te mando, es un mandato que le dice Dios a Josué, que te esfuerces y seas valiente, que no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y dirás, sí, pero eso fue a Josué, Antiguo Testamento. Te pregunto si tú sabes cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo antes de subir. Mateo 28. Y estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios siempre va a estar con nosotros y como padres tenemos que poner los ojos en Él. Entonces, eso de ser esforzarse y ser valiente, ¿qué es lo que? Ir al gimnasio, ponerse bien grande y fuerte y ser un macho man agresivo. No, vamos a seguir mirando qué dice la Escritura. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 16, primera de Corintios 16:13, y Pablo dice, velad estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Y cómo estamos firmes en la fe, hermano? Vamos entonces a Colosenses 2,
6:8. Pablo de nuevo dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Padres, ¿has recibido a Jesucristo? Andad en Él. ¿Y cómo ando en Él? Ahí te lo dice versículo 7. Estoy leyendo de 1 Corintios 2, del 6 al 8. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Y te dice, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Por eso tenemos que estar, mira, velando todo el tiempo, hombres, velando, padres, velando todo el tiempo, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasaba ahí en esa iglesia? Pablo había escuchado que los creyentes de Colosas que tenían problemas, habían problemas ahí, estaban abrazando errores teológicos, estaban abrazando las falsas doctrinas. Se encuentra en el capítulo 2 principalmente aborda las enseñanzas que son falsas y amenaza al creyente en esa iglesia. Y eso incluía ¿qué cosa? Filosofía humana basado en las cosas del mundo. Eso incluía ¿qué? El legalismo judío. ¿Qué incluía eso? Eso incluía misticismo, incluía la vida ascética. Entonces, ¿qué le dice él? Nuestro valor está en el conocimiento de Cristo. Mira lo que dice, arraigados y ¿qué? Y sobreedificados en Él. Entonces, si tú quieres ser un padre, que tú quieres ser fuerte y quieres ser valiente, lo que tienes que hacer es que tu casa, tu principio, tiene que estar edificado sobre Cristo, en la roca. Dice la palabra de Dios que si tú fabricas tu roca en la arena, cuando venga el viento y el agua, se va a ir. Pero si la fabricas arriba de Cristo Jesús, que es la base, no va a pasar nada. Y es lo que Pablo le está diciendo a esto. En nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra comunidad, van a venir enseñanzas de hombres que te van a estar enseñando cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Que un hombre es una mujer. ¿De dónde, Señor Jesús? Ten misericordia de nosotros. Y de la única manera que tú vas a salir adelante con eso, ¿qué va a pasar? Cuando tú tienes la base tuya en Cristo Jesús, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, dice la palabra. ¿Qué más te dice? Filosofía humana, misticismo, las personas que quieren una nueva revelación de la palabra de Dios. Hermano, la palabra ha sido revelada ya. Lo que tenemos es que aplicar la revelación de Dios a nuestra vida para que haya un cambio de adentro hacia afuera. La persona está buscando ese nuevo movimiento bíblico, ese nuevo despertar. Queremos algo nuevo. ¿Y qué sucede? Que todo eso empieza a entrar en nuestra casa y nosotros lo permitimos. Entra en nuestra escuela y nosotros lo permitimos. Entre nuestra iglesia y nosotros lo permitimos. Por eso, hombres, padres, tenemos que estar, como dice Pablo, vigente, mirando, portarnos varonilmente, con amor, como Cristo lo haría. Dice Charles Spurgeon, la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Porque si da miedo como usted soy afuera, ¿te imaginas que te digan a ti, vas a perder tu trabajo porque estás leyendo la Biblia? O tú no puedes hablar aquí de Dios o de tu Cristo. Déjate de tener valor que decirle, bueno, disculpa, pero yo no voy a negar a mi Señor. O vas a decir, ¿sabes qué? Oh, sí, está bien ya. Hay que ser valientes. Que llegues a tu casa y que te digan, papá, mira, hay una carta aquí que dice que nos van a enseñar a nosotros una cosa. Y tú vas a decir, oh, sí, mija, que te enseñen eso, está bien. Entonces, punto 1, esfuérzate y sé hombre. Eso es parte de la hombría. Y así llegamos al punto 2. Uy, tengo tiempo, tengo 30, 25 minutos, hay tiempo. Punto 2. Dice, como padre hay que obedecer los mandamientos de Dios. Regresamos a la Primera de Reyes 2. Miren qué dice el versículo 13. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Entonces todo lo que tú hagas, si tú empiezas a seguir a Dios y a Cristo, todo te va a salir bien. De verdad. ¿Qué le pasó a Job? Esa es la palabra que Job
Era así derecho ante Dios. El capítulo 1 dice que ¿qué le pasó? Se le murieron los hijos, perdió los negocios, perdió todo. ¿Y qué hizo Job? ¿Le echó la culpa a la sociedad? ¿Le echó la culpa a las personas? ¿Le echó la culpa a Dios? Si lees el capítulo 1 dice que lo primero que hizo fue postrarse ante Dios y adorar a Dios. Hombre, cuando tiene un problema, lo primero que tienes que hacer, póstrate, adora. Y después dijo que bendijo a Dios. Bendito sea Jehová. Jehová da y Jehová quita. Alabado sea el nombre del Señor. Como padre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que andar con Dios, caminar observando los estatutos y mandamientos. Y es bueno mencionar que en este versículo, igual que en Josué 1, es el eco del pacto mosaico. Es el pacto que Dios estableció con Israel en Sinaí, Éxodo 19, 5 al 6. Ahí te lo dejo de tarea. Y era un acuerdo bilateral, ¿ves? Que decía que si el pueblo de Israel hacía lo que decía, el Señor le iba a bendecir, y si no lo hacía, el Señor le iba a maldecir. Josué 1 a 8, esa es la condición del pacto. Y muchas veces usamos versículos fuera del contexto bíblico. Y es crucial entender, hermano, que esta prosperidad no solamente se refiere a los bienes materiales, porque todo el mundo quiere tener bienes materiales. Y rápidamente uno habla esos versículos para sacar, sí, todo te va a ir bien, tu negocio va a ir bien, vas a hacer dinero. Solamente nos vamos a ese lado de la ecuación. Y no vimos que la vida plena está en Dios, en Cristo. Dios nos ha bendecido a nosotros, Dios es fiel. El mismo Dios que fue fiel en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que nosotros servimos en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que cumplió las promesas al pueblo de Israel es el mismo Dios que cumple las promesas a nosotros. Entonces no enfoques tus prioridades en las cosas materiales, en las cosas de la prosperidad. Y estaba pensando cómo decirlo porque no quiero que digan, oh, pero Dios no bendice. Dios sí bendice, hermano. Y la palabra es clara en lo que dice. Efesios 1:3, ahí te voy a decir cuál es tu bendición en Él, en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una bendición. Dice la palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y si nosotros somos prosperados, y si nosotros el Señor nos ayuda a crecer, tenemos que crecer en el conocimiento y en la semejanza de Cristo Jesús. En eso que tenemos que hacer. Hermano, hay que adorar a Dios no por lo que Él te pueda dar, sino que hay que adorar a Dios porque es Dios. Y cuando tú llegas al entendimiento quién es Dios, la cabeza tú no puedes entenderlo. Y tú no puedes entender cómo Dios te escoge a ti antes de la fundación de la tierra. ¿Y qué es lo que uno hace entonces? Uno lo adora por quién es Él. Como hizo Job. Me dé o no me dé, yo te sigo alabando, Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como padre, ¿qué hace uno? Uy, sí, entonces me empiezo a preocupar. ¿Cómo voy a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo voy a atender a mis hijos? Y en el área material te lo voy a decir, en el espiritual ya te dije, Efesios, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Ahí te digo en el área material, Mateo 6, 31 al 33. ¿Qué le dice? El Padre se está preocupando, ¿no, verdad? Ahí te va. ¿Qué dice Cristo? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque las gentiles buscan todas estas cosas, La gente allá afuera eso es lo que están buscando, hacer un billete, hacer un dinero, para vestirse bien, para tener esto, para tener lo otro. Entonces te ven a ti que vienes a la iglesia y tú piensas, pero yo no sé tu Dios. No, hermano, ahí dice Jesucristo, mire, pero vuestro Padre Celestial, vuestro Padre, el día del Padre, sabes que tenéis necesidades. ¿Se dan cuenta? De todas estas cosas materiales que te dan tanta vuelta en la cabeza. Y mire el 33 lo que te dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, Dios te promete que en primer lugar lo pongas a Él. Y todas tus necesidades van a ser suplidas por el Señor, no tus fantasías materiales. Ay, Señor, quiero el Corvette del año. Sí, ay. Esa casa de 40 cuartos. Yo lo quiero, Señor. Es una fantasía material. ¿Tú lo quieres o tú lo necesitas? Hay veces que apenas Dios, déjame no ir para allá, pero hay veces que nosotros pensamos que tener un carro del año con una letra de $1,200 es una bendición de Dios, y lo que no te das cuenta que es una maldición del diablo que te tiene ahora hundido en un pago por X cantidad de años. Y entonces hay que trabajar 30, 40, 80 horas y ahora empiezas a faltar a la iglesia y tu corazón se empieza a enfriar. ¿Y ahora qué sucede? Ay, Dios, ¿cómo tú me dejaste caer en esto?
¿Tú necesitabas ese carro o tú lo querías? Bueno, vamos. Si quieres comprar un carro, estás seguro que lo puedes pagar. Entonces, padres, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el punto 2? Confiamos en Dios. Sigamos ese consejo bíblico a David. Tenemos que obedecer sus mandamientos, caminar con Él. Padre, debemos ser el ejemplo de obediencia y piedad para nuestros niños. Y me encanta Deuteronomio 6, 7. ¿Tú quieres saber cómo trabaja? Dice ahí en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vamos a hacer con la palabra? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Quieres la bendición de Dios? Haz eso y tú vas a ver si Dios no te va a bendecir a ti. Ahí te lo dice. Ahí te lo dice. La repetirás a tus hijos, muy importante. Hablarás de ella estando en tu casa. No te han dicho, ay, pero ya, que tú todo el día quieres estar predicando, quieres usarme a mí como... Tienes que hablar, hermano. Tienes que hablar la palabra de Dios. Créeme, si tú piensas que no, yo me acuerdo, ahora voy a usar un testimonio personal. Antes de yo ser cristiano, mi abuelo viejito vivía con nosotros, no se podía ni arrodillar para orar. Mi abuelo duró 96 años y en la mañana tú nada más sentías, parece una mosca orando. Y uno se levantaba y yo le decía, abuelo, ya tú no te cansas, compa, me despiertas todas las mañanas. Y tú lo mirabas a veces y se iba de lado para levantarse. ¿Qué sucede? Que cuando mi abuelo se muere, yo no viene a Estados Unidos y conozco a Cristo Jesús. Ahora yo entiendo. Pero ese ejemplo no se me olvida. Eso jamás a mí se me olvida. ¿Por qué? Por lo mismo. Se lo repetía a su casa, andaba cantando salmos todo el tiempo. Y eso los niños lo aprenden. Y tal vez en tu vida no lo veas, pero cuando se aparten de tu lado y vayan para allá, eso el Señor se lo va a recordar. Volvemos entonces al capítulo de Reyes. Ya vimos que como padre hay que esforzarse y ser valiente, ¿no? Segundo punto, como padre hay que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan? Observando sus estatutos y mandamientos. El tercer punto que dice, como padre hay que andar en la verdad con todo el corazón. Versículo 2 al 4. ¿Y qué dice aquí el versículo 4? Para que confirme Jehová la palabra que me habló. Estaba hablando David a Salomón, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino y andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Aquí vemos la promesa de Dios a David, que el rey de Israel va a venir de su descendencia. Ahí lo vemos. ¿Y en quién se cumple esa promesa? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Rey eterno y es el Salvador. Y esto es de mucha importancia, hermano, el entender. Usted sabe cuando uno va a leer el libro de Mateo, ustedes han visto que hay una cantidad de nombres ahí que uno no puede ni pronunciarlo. Y ustedes han hecho así que, yo voy a brincar eso. No, esto no creo que es la palabra de Dios. Y tú lo brincas y empiezas abajo. Bueno, mira la importancia que tiene la genealogía. ¿Tú sabes por qué es importante? Porque eso prueba que Jesús es el Rey de Israel, descendiente de David. Mateo era judío, cobrador de taxes. El libro de Mateo fue escrito a los judíos. Y para que un judío pueda entender el rey de dónde viene, tiene que estar atado a esa línea. Y si mira Mateo 1, ¿qué dice el versículo 1? Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Lo ves? Hijo de Abraham. Y después baja al versículo 16 ahí mismo y dice, y Jacob engendró ¿a quién? A José. ¿Y qué dice? Marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Llama la atención a veces cuando uno mira la manera de interpretar la Biblia. No dice José, papá de Jesús, Dice marido de María. ¿Y por qué? Porque si veas en Mateo 1:18, dice, antes que se juntasen, se halló que había sido concebida por el Espíritu Santo. Quiere decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces si llegas a Lucas 1, del 31 al 33, dice que el ángel Gabriel le dijo a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Y esto no es un niño así cualquiera, dice, ese será grande, versículo 32, y será llamado hijo de ¿quién? Del Altísimo. Y el Señor le dará, ¿qué cosa? El trono de David, su padre. ¿Se dan cuenta cómo viene la genealogía? ¿Y qué dice? Y reinará sobre la casa ¿de dónde? De Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Te das cuenta cómo viene la descendencia de David? ¿Te das cuenta cómo Dios es fiel en su promesa y las profecías se cumplen? Si alguien te pregunta, ven acá, ¿y cómo tú crees en la Biblia? Porque siempre sale un sabino allá afuera. Dice, bueno, tú me puedes explicar cómo Dios le prometió esto a Josué y a David, y ahora mira, después viene Jesucristo. Y estos libros son escritos en diferentes partes, 200, 300, 400 años apartes. Y Dios todavía sigue cumpliendo lo que promete. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Adán, el nuevo Adán, que destruye lo viejo y lo convierte todo en nuevo. Dice Jesús que en Él somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas quedan atrás, hermano. Aquí Él hace todo nuevo. Jesús es el nuevo Moisés que interpreta y aplica la ley de Dios en nuestros corazones, Juan 1:1, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesús no solamente es el heredero biológico del trono de David, sino el verdadero sucesor espiritual que establece su reino al hacer justicia por los pecados que durante mucho tiempo quedaron impunes. Romanos 3:25. Dios ofrece a Jesús por el sacrificio de pecado. Jesús es el último y valiente Josué que vence a nuestro enemigo. ¿Y cuál es el mayor enemigo del hombre? ¿No es la muerte? Y aquí vamos a leer 1 Corintios 15. Está un poco largo, pero creo que está bueno. Y me queda tiempo. 1 Corintios 15, 55 al 57. Le dije que íbamos a brincar de versículo en versículo, pero es importante esto. Dice Pablo aquí, he aquí os digo un misterio. Si yo te pregunto hoy a ti, ¿a dónde vas a ir si te mueres? Muchos pueden decir, sí, yo lo sé. El que me ha escuchado a mí predicar sabe lo que va a decir. Mira lo que dice aquí Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, ¿y qué más? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de la incorrupción y esto mortal se vista de la inmortalidad, y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Y es lo que te dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No te dije al principio del versículo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, paga del pecado la muerte. Pero mira qué dice, y el poder del pecado la ley, el 55, ¿qué te dice el 57? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria, porque yo me la gané. No, ¿qué te dice? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Usted entiende que somos pecadores? ¿Y que la paga del pecado es la muerte? ¿Y que tú no puedes llegar a agradarle a Dios porque Dios es un Dios justo? No importa lo que tú hagas, no importa las buenas obras que tú pienses, nosotros quedamos cortos a la ley moral de Dios. Pero Dios en su misericordia, que eso es lo lindo, nos salva, manda a Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y si tú crees en esa muerte y resurrección, ¿qué sucede? Dice la palabra que eres salvo. Pero mira el último versículo que dice, así que hermanos míos, padres que estamos acá, estad firmes y constantes. Quiere decir constante, no es que voy y vengo, me enfrío y me caliento. ¿Sobre qué estás fabricando tú tu casa? ¿La estás edificando en Cristo Jesús, en la roca? ¿O en lo que dicen los hermanos, o qué, que me llevó para acá? La palabra dice, hermano, está firmes y constantes. Dice ahí, creciendo en la obra del Señor. Sirviéndole al Señor, creciendo en la obra. No, pero no me gustó lo que dijo el pastor, así que yo me voy a ir ahora. Hermano, la obra no es del pastor, la obra es del Señor. El Señor lo puso a él ahí. Aprende a someterte en autoridad. Aprende a caminar en autoridad. Cuando tú aprendes a caminar en autoridad, te humillas y eres humilde ante Dios. Y es cuando Dios te exalta a ti.
Cuando usted se pone rebelde ante la voz, el libro de Romanos te lo dice, se sometió a toda autoridad. Bueno, volvamos acá de nuevo, no me quiero salir. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, hermano, no es en vano. No es en vano el trabajo del Señor. Lo que hacemos para Dios, por eso digo al principio que toda la gloria se la merece Dios. Y lo que hacemos es de corazón para Él. Cuando tú llegas a ese entendimiento de que Dios te ha salvado a ti, que Dios te ha perdonado el pecado, cuando tú llegas a ese entendimiento y te cae el 20, como dicen allá en el país de uno, ¿qué sucede? Que entonces tú le trabajas al Señor como agradecimiento. Pero eso no quiere decir que lo que tú hagas te va a garantizar la entrada. Quien te garantiza la entrada es Cristo Jesús. Es la sangre que perdona el pecado tuyo. Es por eso la sustitución está en la cruz. Entonces, como padre, ¿cuál es mi responsabilidad? Punto 3, guiar a nuestros hijos a Jesús. Enseñar a nuestros hijos el Evangelio. Llevar a nuestros niños que tengan una relación con Cristo personal. ¿Y qué dice Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Yo no sé a qué Dios tú le sirves el día de hoy, pero es más claro. Tú no vas a llegar a Dios si tú no entras por Cristo. Él es la entrada. Y déjame preguntarte, ¿te gustaría tener una relación con Cristo hoy si tú no lo conoces? Yo no te dije si te gustaría ser de una denominación. Si te gustaría tener esa relación con Cristo Jesús, de corazón, honesto, tenemos que seguir esta enseñanza de David. Dice Romanos 10:9, hermano, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Tú serás salvo. Si tú no has hecho eso verbalmente, perdóname que no te avisa que tú no vas a salir. ¿Pero por qué? Mira el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú lo crees aquí, eso te justifica. ¿Pero qué? Con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Escritura que todo el que cree en Él no será avergonzado. Y si sigue leyendo dice que no hay judío, no hay esto, no hay lo otro. Yo no sé qué religión tú vienes, yo no sé de qué país tú vienes, yo no sé cuál es tu trasfondo. Conozco a muchos hermanos, pero no piense que es casualidad que te estoy diciendo eso. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle al Señor que nos salve. Entonces me gustaría cerrar, y estoy en tiempo, wow, con 4 minutos adelante, eso está bueno. Me gustaría cerrar con esas preguntas de reflexión. Como padres, ya vimos los 3 puntos, ser valiente, ser fuerte, caminar con Dios. Como padre, ¿estoy siendo un modelo de valentía y obediencia a mis hijos, a mi familia? Piensa. Oye, yo no soy papá en esto, eso a mí no me aplica. Un día vas a hacerlo y si no lo eres, ¿estás siendo tú ese modelo para los demás que están mirando en ti en Cristo? Hay que pensar en eso. Bueno, no lo estoy haciendo. Ok, ya, me cayó, está bien, no lo estoy haciendo. La próxima pregunta. ¿Cómo tú puedes fortalecer la relación con Dios? ¿Cómo tú puedes ser un mejor padre? Porque Dios es un Dios de oportunidad. Eso es lo lindo de la Escritura. Dios es un Dios de oportunidades. Tal vez estés frío, tal vez te hayas alejado del Evangelio, tal vez te hayas alejado de los pies de Dios, pero por alguna razón caíste aquí hoy, yo no sé, a mí no me pregunte. Eso es lo lindo de predicar cuando tú no conoces a la gente, porque tú hablas y el Espíritu Santo le habla. Eso es lo lindo. Entonces, ¿cómo uno puede fortalecer esa relación con Dios? Edificándonos sobre Cristo, lo que hablamos. Buscando los mandamientos de Dios, leyendo la palabra de Dios. Entonces, ser un buen padre implica ¿qué? Ser fuerte y valiente, obedecer los mandamientos de Dios, vivir con una integridad y guiar a nuestros hijos hacia Jesús, hermano. Todo apunta hacia arriba, a Cristo Jesús. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Señor, y venimos ante ti con un corazón humilde, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Señor, y venimos como padre, como cabeza de familia, como hombre soltero, como mujer, como madre. Señor, venimos a ti a adorarte, Señor. Señor, danos la fuerza que necesitamos para ser valientes. Danos la fuerza que necesitamos para romper con esas cosas que nos tienen atados, que no nos dejan llegar a ti, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, lava nuestro corazón, límpianos, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.